Martes 3 de diciembre, día importantísimo en clave NBA Cup. Hola a todos, soy Álvaro y esto es El Sueño Americano, vuestro podcast NBA. En este episodio número 20 vamos a repasar cuáles son las opciones de los equipos que siguen vivos en la NBA Cup y que pelearán esta noche por conseguir su billete a cuartos de final. De momento ya tenemos 3 clasificados que son los Warriors, Rockets y Hawks. Así que falta por conocer quiénes serán los otros 5 equipos. Así que nada, vamos directos a ver cuál es el estado actual de todos los grupos de la NBA Cup en 3, 2, 1... ¡Empezamos! Bien, empezamos por la conferencia oeste y en este grupo A se podría decir que ya está el pescado vendido tras la victoria de los Rockets sobre los Timberwolves del pasado martes, en un partido que llegó a la prórroga. Fue un partido vibrante y muy reñido, con ambiente de playoffs, ya que ambos equipos se jugaban mucho. Los Timberwolves necesitaban la victoria para seguir vivos en el torneo, mientras que una victoria para los Rockets suponía el pase a cuartos de final. Y así fue. Y además de lograr el pase a cuartos, los Rockets también son en estos momentos los favoritos a acabar como el mejor equipo de la conferencia oeste. Y básicamente esto les permite o les permitiría tener el factor cancha en cuartos de final, que recordemos que se decide en una eliminatoria a un solo partido que aún no se disputa en Las Vegas. Para eso hay que esperar a la Final Four. Bien, pasamos al grupo B, que sin duda es el grupo más emocionante en el oeste, y en estos momentos tenemos a 3 equipos batallando por una o tal vez 2 plazas de acceso a cuartos de final. Y esto dependerá básicamente del diferencial de puntos en toda la conferencia oeste de los equipos implicados. Y aunque parezca mentira, la situación actual es la que veis con los Spurs liderando el grupo tras vencer a los Utah Jazz esta semana. Pero a pesar de ello, las casas de apuestas no acaban de confiar demasiado en San Antonio y solamente les dan un 29% de probabilidades de pasar a cuartos. Aunque recordemos que lo mismo decían de los Hawks, de los que hablaremos más adelante, y ahí están, clasificados para cuartos de final. Por su parte, los Thunder hicieron los deberes con su victoria frente a los Lakers y en principio parten como favoritos para ganar el grupo B. Pero recordemos que perdieron contra los Spurs, así que San Antonio quedaría por delante en un hipotético empate entre ambos. Y por último, los Suns también siguen vivos tras vencer también a los Lakers en el retorno de Kevin Durant y Bradley Beal de sus lesiones el pasado martes. El problema es que en su caso es prácticamente imposible ser campeones de grupo, así que su único camino realista para llegar a cuartos de final sería por vía de la wildcard. Y en este sentido, su principal rival se encuentra en el grupo C, que pasamos a analizar a continuación. Me estoy refiriendo a los Dallas Mavericks, que se beneficiaron enormemente de la victoria de los Rockets frente a los Timberwolves, ya que les permite en estos momentos ser los favoritos para lograr el pase con esa wildcard, ya que en estos momentos tienen el mayor diferencial de puntos de entre todos los segundos clasificados de todos los grupos, con un más 41. También, si os fijáis en sus probabilidades de pasar a cuartos, este 63% es básicamente la otra cara de la moneda respecto a los Suns, que como acabamos de ver tienen un 36% de probabilidades. Así que si sumamos ambas cifras, esto nos da un 99%. Y esto nos indica que básicamente las casas de apuestas confían en que uno de estos 2 equipos se clasificará con la wildcard. Y bien, para ver el panorama general de forma más clara, pasamos a este cuadro de resumen. Como ya sabéis, tenemos ya clasificados a los Rockets y Warriors como campeones de los grupos A y C, y ya hemos dicho que los Thunder a priori son los favoritos a ganar el grupo B. Pero insisto en que el único equipo que controla su propio destino son los Spurs. Y por eso tenemos que hablar de los partidos clave de esta noche, que son estos 3. Como veis, los Spurs juegan contra los Suns en Phoenix, así que no va a ser un partido nada fácil, pero tampoco sería una locura que ganase San Antonio. Y en este sentido, antes hemos visto que las probabilidades de una victoria de los Spurs, según las casas de apuestas, es del 29%. Y también quiero destacar un factor que seguramente haya pasado desapercibido para muchos, pero que considero que puede influir mucho a los equipos. Estoy hablando de los horarios, y es que el partido de los Thunder empieza una hora antes que el partido de los Suns frente a los Spurs. Esto significa que los Thunder jugarán su partido
sin saber si una victoria frente a los Jazz les vale para clasificarse o si por contra acaban como segundos de grupo por culpa de una victoria de San Antonio. Y por lo tanto, los Thunder deberían de tratar de ganar de paliza a los Jazz para tener también opciones de clasificarse con la wildcard. Y para que se entienda esto, voy a poner un escenario hipotético que sería el siguiente. Imaginemos que los Spurs ganan a los Suns y que los Mavericks ganan a los Grizzlies por 6 puntos de diferencia. En este caso, los Thunder aún podrían pasar a cuartos de final, pero tendrían que ganar a los Jazz por un margen de 30 puntos, superando así el diferencial de los Mavericks. En fin, lo que intento decir es que, debido al orden de los partidos, los Thunder seguramente irán con todo para ganar por el mayor diferencial posible a los Jazz. Bien, dicho esto, pasamos a la conferencia este. El grupo A presenta prácticamente la misma imagen que hace una semana, con los Magic y Knicks que siguen invictos tras sus recientes victorias frente a los Nets y Hornets respectivamente. Los Knicks tuvieron que sufrir más de lo esperado contra los Hornets sin LaMelo, pero bueno, sacaron la victoria. Y bueno, esta noche se enfrentan los Magic y los Knicks para decidir quién será el campeón del grupo. Las casas de apuestas confían en los Knicks, que además juegan en casa y concretamente les dan un 70% de probabilidades de victoria. Y es importante señalar que una derrota de los Knicks les eliminaría de la NBA Cup, mientras que en el caso de los Magic pueden estar tranquilos porque incluso en caso de derrota pasarán a cuartos de final con la wildcard, gracias a su enorme diferencial de puntos de más 60. Por lo tanto, lo único que está en juego en realidad para los Magic es el factor cancha para cuartos de final. En el grupo B tenemos una situación casi calcada a la anterior, en este caso con los Bucks y los Pistons como protagonistas. Se verán las caras esta noche en lo que sin duda va a ser el partido más importante de la temporada para los Pistons. Así que, si sois fans de los Pistons y vivís en España, hoy es el día para hacer un esfuerzo y aguantar hasta la 1 de la mañana para ver el partido en directo. Y en cuanto al partido, habrá que estar muy atentos al resultado exacto, especialmente si los Magic ganan a los Knicks, porque en ese caso la wildcard se disputaría entre el perdedor del Bucks Pistons y los Celtics, que están esperando en el grupo C a ver si se alinean los astros a su favor. Y aquí tenemos ese grupo C en el que los Celtics, como digo, necesitan un milagro después de que los Hawks sorprendieran a todos venciendo a los Cavaliers. De hecho, los Hawks ganaron con relativa facilidad y encima fue la segunda victoria consecutiva frente a los Cavaliers. Por su parte, los Celtics vencieron a los Bulls, lo cual benefició a los Hawks, que gracias a ello se proclamaron campeones de grupo gracias a ganar el desempate con Boston después de ganarles en su debut de NBA Cup sin Trae Young. Y bueno, acabamos con el repaso de la situación de la conferencia este con este cuadro de resumen. Los ganadores de grupo que faltan, como decía, se decidirán en los enfrentamientos de esta noche. Así que en este sentido no hay mucho lío. Y donde sí que puede haber bastante jaleo es en la wildcard. Como decía antes, los Celtics junto con el perdedor del Bucks Pistons cruzarán los dedos para que los Magic ganen a los Knicks. Y además, los Celtics necesitan un margen de derrota en particular en el Bucks Pistons. Concretamente, necesitan que, si pierden los Bucks, lo hagan por al menos 6 puntos de diferencia. Y si pierden los Pistons, lo hagan por al menos 5 puntos de diferencia. Por lo tanto, va a ser interesante el final de partido del Bucks Pistons porque tal vez veamos al equipo que vaya por delante no esforzarse demasiado para acabar ganando por 3 o 4 puntos en vez de por 7 o 8 puntos, por decir algo. Y de esta forma asegurar la eliminación de los Celtics, que desde luego podría ser un rival muy duro en cuartos de final. Y para acabar, este sería el cuadro de cuartos de final si se cumplen los pronósticos de las casas de apuestas. Y en el próximo episodio de NBA Cup, que será la previa de los cuartos de final, comprobaremos si efectivamente estos son los emparejamientos. Y también daré mis pronósticos del bracket completo, incluido el campeón. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado este análisis de las opciones de los equipos para avanzar en la NBA Cup, os recomiendo el episodio anterior en el que analizo cómo han cambiado las probabilidades de los equipos para entrar en playoffs y ganar el anillo desde inicio de temporada hasta hoy. Nada más, gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Adiós!